El Jardín de los Errantes. Órale pues. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Noches. Corte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta edición muy especial que tenemos en el Jardín de los Errantes. Continuamos con esta racha, con esta cronología temporal con respecto a ciertas épocas muy bien marcadas en nuestro hermoso país, México. Muy buenas noches nuevamente. Yo soy Carlos Josué, mejor conocido como Jos, y tengo aquí enfrente a Fernando, mejor conocido como el Jesse. El Jesse, pero así como el perrito, ¿no? El Jesse, tráete al Jesse. no, yo no lo quería ver así, pero bueno. No, la neta no. Bueno, pues vamos es como cariño. Escuchen esto, escuchen, es terrorífico, Escuchen. Aguase, si Sí, va. son sensibles, Híjole, a ver si no les da miedo. ya nomás. Qué rico. Una carnita Ahora blanca. sí hubo producción por parte del director. Gracias aquí a Juanito, a Johnny que se trajo las cheves. Ese Johnny ya se está haciendo famoso, el Sí, Johnny. Ya Bueno, se pues qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Vamos a tener un episodio muy interesante, muy padre, muy ¿cómo decirlo? Es creo de las épocas en las cuales muchos mexicanos entendemos el proceso. A lo mejor no voy a hablar, no quiero tampoco hacerla de que, ay, conozco todo, pero creo que es la época en la que muchos entendemos un poquito más lo que pasó. Y me refiero mucho, obviamente hay el periodo, que es el siglo XX, pero nos vamos a enfocar el día de hoy a historias, leyendas, mitos, cuentos terroríficos y curiosos. Así es. ¿De qué? Del siglo XX, específicamente. Ajá. De los tiempos de la revolución. Así es. Y de fondo ahorita están escuchando a la Adelita. Y si Adelita se fuera. Ok, va a estar bueno. Entonces qué bueno que están con nosotros. Prepárense ahí pues, algo para echar el drink. Nosotros ya tenemos aquí. No podemos decir marca porque no nos patrocinan. Creo que yo ya la dije, pero bueno. ¿Ah, sí dijiste? No sé, ni me acuerdo. Regresemos. Creo que sí la dijiste. Entonces ya está muy rica esta. Muy sabrosa. Muy Sí, sabrosa. hombre. No es un día caluroso en Celaya. Sin embargo, se cae y obviamente muy rico una cervecita. Sí, para dormir rico, acá sabrosito. Así es. Entonces váyanse y prepárense un cafecito, también cómprense una chela, pónganle pausa. Ah, sí, ¿Listo? sí. Y vayan a echar botana, lo que ustedes quieran. Aquí les damos 30 segundos en lo que... Uy, sí, no, pues que mejor que le pongan pausa. Sí, pónganle pausa, vayan por su botanita, que aquí estoy seguro que se van a acordar de sus abuelitos. Ay, sí. Alguna que otra historia sí. que hayan escuchado y pues bueno, vamos a dar inicio con algunas de las historias. Agradecemos a los que nos siguen viendo. Ya a Josué le mandé la lista de los países que nos ven. Sí. Ya quedó bien emocionado. A ver, sí platica, en serio yo me quedé sumamente agradecido, me quedé complacido, motivado. Yo ya estaba cayendo en la desmotivación. No. Y Fer me manda una captura en donde le dice por cuestiones de registro Estadística. qué países. Era, a ver, recuérdame. Había de Spotify. España, Ajá. había de Francia. Gran Bretaña, Francia. Vi un país raro, Suecia, Suiza, Bulgaria. Sí, ¿Recuerdan? algo por ahí. Sí, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, no sabemos quiénes sean, si cayeron por error o qué onda, pero siempre fíjate que- es chido. Pero lo chido es que en algunos de estos países europeos hay 4 o 3 personas que nos escucharon. Sí. Fue como que decir, estos mexicanitos chistosos. No sé. O sea, no- Había países raros. Yo me acuerdo que había uno. Había uno en Kazajistán. Nepal o no Sí, sé, algo así. Nepal. Sí. Había No, uno- yo que dije, no, qué padre, ¿no? Qué fregón. Y bueno, ahorita pues en YouTube pues, nadie nos pela, ¿verdad? Muy poquitos. Sí. Pero en Spotify sí se ven los números y es lo chido. Y pues ver que no sé si sean mexicanos
en otro país o no sé cómo les habrá llegado nuestro contenido, pero pues el chiste es que ahí está. No manches, si son mexicanos estando allá, qué chido. Algo raro y pues bueno, nuestro fuerte obviamente siempre es aquí, ¿verdad? México y Estados Unidos, pero pues agradecerles, si es que nos están escuchando ahorita, agradecerles que nos escuchen y que estén aquí pendientes semana a semana o cada 15 días, dependiendo, ¿verdad? Sí, al pendiente de nuestro contenido y pues esperemos pues algún comentario, alguna sugerencia o si nos quieren sugerir algún tema, adelante. Ok. Yo quiero también, fíjate que hacer un paréntesis y dedicarle este podcast a todas aquellas familias que por culpa del COVID-19 perdieron a alguien. Sí, caray. Cada vez se está viendo más cercano esto. Ya hay gente muy, muy cercana. Y a lo mejor no es familia, pero pues ya son amigos. O el vecino. Ajá, entonces queremos dedicárselo a esa gente que ahorita está pasando por este proceso de duelo muy complicado y a lo mejor estas historias le pueden ayudar un poquito a aligerar esta carga, ¿no? Entonces va por ustedes y disfruto. Bueno, va para todos, pero en especial para las personas que están pasando por este difícil proceso. Que se despejen un rato, que se entretengan. Así es. Entonces, pues vamos a darle. ¿Quieres que yo platique un poquito muy, muy breve? Estoy en la página oficial del gobierno. Me cae muy mal el gobierno, pero bueno, pues es una fuente fidedigna, aparentemente. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que fue la Revolución Mexicana. Órale, pues. Dice así: el domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo estableció el llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Yo creo que es como así, ¿no? Obviamente hay mucha información, pero bueno, ahí ponemos la fecha, 1910, el 20 de noviembre. En nuestro país, para que nos estén escuchando de otros lugares y a lo mejor sí nos puedan entender en esta lengua hispanoparlante, el 20 de noviembre para nosotros es muy simbólico porque hacemos incluso un desfile. Un desfile es un recorrido por las calles principales de todas las ciudades de nuestro país. Militar. Donde la parte militar y deportiva, que es lo que también ha sido muy característico de este periodo, es esa manifestación, sobre todo en las escuelas. A todos nos tocó, los que tú, a mí, nos tocó desfilar alguna vez. Hacer nuestras pirámides. Así eso, las pirámides, las piruetas, los cuadros gimnásticos. Es un momento padre, bonito. A mí me trae buenos recuerdos esta época, el 20 de noviembre. Y es asueto. Ya los que somos adultos y adúlteros también, pues ya no trabajamos ese día. A partir del gobierno anterior, de Felipe Calderón, esta fecha se volvió fin de semana largo. Es decir, aunque el 20 de noviembre sea un jueves, nosotros vamos a festejar el lunes anterior al jueves. Entonces estaremos hablando que festejaremos un 10 y tantos de noviembre, conmemoramos esa fecha. Entonces así somos aquí los mexicanos, nosotros conmemoramos todo. Festejamos hasta lo que no debemos de festejar. Sí, hasta cosas que no deberíamos, como el Día de la Raza, ¿no? Vamos a festejar el temblor. No es cierto. Ese no se festeja, pero sí se conmemora, ¿no? O sea, sí lo recordamos. Los seres humanos somos de así, y está bien, porque el que no recuerda o no sabe su historia está condenado a repetir. Así es. Pues ahí está, empiézale. Órale pues, y hablando precisamente de acá el señor Francisco I. Madero, yo les tengo aquí una historia. No sé si ustedes sabían que Madero ahí hacía su magia oscura, acá media extraña. Era magia, o sea, yo desconozco mucho del tema, lo sé por ti. Pues sí, no... él decía que los espíritus le decían qué hacer. ¿Neta? Sí, estaba... Bueno, no voy a decir que estaba loco, pero era una práctica, se podría decir, muy famosa en la época. Es que sí no podemos decir que está loco, porque realmente puede ser algo que con tanta convicción lo hace. Pues sí, también. Que está bien, ¿no? Como que se alivan las cabras. Ya es que yo te platicaba que Pancho Villa decía, este pinche loco, qué pedo. Entonces, pero bueno, ya después le tuvo su respeto. Incluso cuando tú me lo platicabas, yo me quedé pensando que pudo haber sido una forma estratégica
para poder llegar a tener cierto control. Porque cuentan también sí. que Francisco Madero no era una persona imponente. De hecho, Chaparrito. era bajito. Una vocecita así. Exactamente, es lo que te iba a decir. Hace poco salió un archivo de la Biblioteca Nacional en donde recuperaron por medio de algunos instrumentos como el megáfono y el... Pues ya había grabadoras de voz. Sí, y Ujú. encontraron uno precisamente Francisco Madero, feíta su voz. Feíta. Sí, como Y muy chillona. así como tú le hiciste. Como Duarte muy de picuda. Veracruz. Ándale. Así, Ándale. Entonces no tenía como esa fuerza. como la que tenía, por ejemplo, Porfirio Díaz. Aguas con la voz de Porfirio, Era rancherado. Oh, Sí, pero... señor Alba Edison. Ándale, sí, tal cual. Sí, y lo que pasa con Madero es que ya había un descontento general en todo el país, ¿no? Había injusticia social, bueno, ya sabemos todo, porque estalló la revolución. El chiste era seguir un líder. Ok. Entonces yo siento, bueno, yo pienso, no que tomen esto como cierto, pero no Son había hipótesis, surgido, ¿no? no había surgido muchos líderes para hacer una revolución. Para enfrentar, Y pues él se pone, pues ya vamos a seguirlo. Entonces sí, era chaparrito, flaquito, no sabía montar muy bien, por lo mismo, Era y más tenía una como- vocecita así. Literal, él fungía como el papel de este político clásico de curul. Ujú. Siempre sentadito, siempre Sí. bien vestidito. No tan entrón como pudiera ser un Zapata o un Hasta Villa. Ajá. Entonces, pues sí, yo eso fue lo que pensé cuando platicamos. Ujú. Y a lo mejor busco esta parte y que al final fue tan convincente, al final le funcionó, que él terminó a lo mejor creyendo en esta parte del misticismo. Pues sí, a ver, ahí les va pues. Una vez que Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, la prensa de la época sacó a la luz su pasado como medium escribiente, es decir, Órale. una persona que al entrar en trance puede escribir en el papel lo que los espíritus invocados le digan. ¡Ay, güey! Lo tacharon de loco, como ya lo decíamos, que... pues sí, que hablaba con los muertos, lo ridiculizaron por su creencia, lo hicieron blanco de sus más férreas críticas y la prensa estaba estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión. Libertad que al principio Madero les había concedido quitándoles el bozal que tantos años los había limitado. Ya sabemos de quién hablamos, del señor Sí. Porfirio Díaz. Y pues dice que aquellos periodistas no sabían que Madero había empezado a tomar el espiritismo como filosofía para encontrar la verdad en bienestar de los demás, más que como un método para conseguir riqueza, poder o cualquier otro interés personal. Lo anterior no es una suposición, sino una certeza. Pues Puesto, sí, está. ujú, puesto que se sabe, verificado. puesto que se sabe que gracias a lo que le dijeron los espíritus, definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis. O sea, todo ese plan de quitar a Porfirio Díaz de la presidencia, se lo dijeron los espíritus. Órale. ¿Ya ves? No será discutido en este texto si en verdad eran los muertos los que guiaban a Francisco I. Madero en sus decisiones, o más bien era su subconsciente manifestándose sin restricciones. Pero sí veremos algunas líneas de las cartas que el político escribía en estado de trance, mismas que se alojan en un diario espiritista. Fíjate, Ah, no, Macayus. existe evidencia. No está chido eso. Los espíritus que se manifestaban a través de Madero eran Raúl, o sea, así se llamaba uno Ok, de los tenía espíritus. nombre. O sea, Quien era su pequeño hermano muerto. Ah, mira, eso no sabía que tenía un hermano muerto. Otra carta era dirigida a un individuo conocido como José, y en algunas ocasiones el propio Benito Juárez. ¡Cálmate, Andrés Manuel! Y luego dice una de estas cartas: durante la lucha, indudablemente te crecerás. ¿Quieres que lo hable así como Madero? Sí. Durante la lucha, ándale, sí. indudablemente te crecerás. Pero este crecimiento será proporcional al punto de partida, y sobre todo lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo, y esas son las más importantes, las más útiles,
son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, o sea, Raúl, le decía todo esto. Perdón, es que mi vista está medio... Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte, no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. Piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti, que serás tan cobarde que sucumbas. Que será posible que viendo con tanta claridad el camino del deber, te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión andando por precipicios. Fíjate qué interesante. Y ahorita que decías acerca de la hipótesis de si efectivamente es una conexión con los espíritus o es una proyección personal, puede ser la ambas, ¿no? O sea, te digo que al final a lo mejor él se cree tanto esto que le empieza como a funcionar, pero definitivamente de que hay una necesidad de esa libertad, pues la existía no solo en él, sino en la mayoría de los mexicanos de aquel entonces. Entonces, el escuchar esas líneas, claramente hay una referencia a la lucha, a la búsqueda por esa libertad, y por el hecho de que él mismo sabe lo miedoso que él era, y él mismo se está echándose porras de, échale ganas, cabrón, o sea, no seas tan cobarde como lo eres, vas a tener que sacar la casta y es una oportunidad de pocas. Sí, y no sé realmente, como dices tú, a lo mejor él se motivaba, él quería sacar esto, no sé, como que sí decir, yo aquí voy a imponer mi lucha, y voy a decir que soy espiritista. Pues lo que te digo es hipótesis, ¿no? Eso yo lo pensé cuando tú me lo platicaste, pero se me hizo bien interesante, e incluso estoy pensando, como nuestro flamante presidente es tan, ¿cómo decirlo? Tan de poco criterio, espero no se malinterpreta, porque sí es de poco criterio. Tan es así que le encanta tomarse de figuras, sobre todo de esa época, si tú te fijas. Y de Benito Juárez. O sea, Benito Juárez, de Zapata, de Madero, de Villa. Siento que en algún momento, ya no lo dudo, nos vaya a salir con una mafufada de estas que pues Benito Juárez vino y le dijo que pues que se tiene que reelegir. Así como el que le dijo un pajarito. Así, ándale. Y él no quiere elegirse, pero se lo dijo el mismísimo benemérito de las Américas. No, hombre, ya quisieras tener un pelo de Juárez, hombre. Pues no, ni la altura tiene. Es que Benito medía 1.30. ¿no? Sí, hombre. Muy bien. ¿Ya o qué? Ya, vámonos. Gracias por habernos. Juanito. No es cierto, Juanito. ¡No es cierto! Bueno, a ver, échate una historia. Híjole, ahí les va. Esta está bonita. Esta es de... Quiero ponerlos un poquito en contexto. En la época de la Revolución, entiéndase que fue un momento histórico en donde la ley y el orden estaban por sin ningún lado. Ups. Parece que estamos en la época de la Revolución, no mames. Donde un presidente se imponía, no aceptaba crítica. Y donde la policía es la que... Yo creo que le tenemos miedo a la policía que... Sí, donde la crítica no era aceptada, donde si los medios hablaban mal de ti los descalificaban. Y donde mentía diciendo que era la libertad. Él es el único que ha dado toda la libertad de expresión. Viejo mentiroso, neta. Que es uno muy atacado. Estamos hablando... que es el más atacado, inclusive más que el mismísimo Madero. Sí, no. Sí lo dijo. Que el mismísimo Porfirio Díaz. ¿También? No. Bueno, híjole, vamos a cambiar y vamos a poner cosas más bonitas. Pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Es un momento en el que no hay ley ni orden. Es un momento en el que es muy complicado. Entiéndase que en este caso Zapata a lo mejor pudiera controlar a toda la gente ávida de esta libertad y de recuperar lo que ellos por decreto, por derecho, por trabajo, por esfuerzo tenían, ¿no? Tierras. Me pongo a pensar que qué caramba, o sea, es una imagen, ¿sí? O sea, Zapata, pero
¿quién realmente le ayudaba a controlar tanta furia, tanto enojo? Pues sí tenían sus achichincles. Sí, Fer, pero aún así está cabrón. Bueno, sí. Está bien cabrón. Entonces, imagínate tener esa capacidad de poder retener. Es casi imposible. Ok, en base a eso, hay muchas leyendas, hay muchas historias acerca de gente que cometía atrocidades. Y la misma gente tenía que defenderse, tenía que hacer justicia, porque no había quien le hiciera en ese momento. ¿Sí? Entonces, ahí está el contexto para todas las personas que nos están escuchando y que no sepan mucho de este episodio, o que sea gente ajena a nuestro país. Pues ahí les va. Esta se llama El Pozo de las Cadenas. Échale. Tecate, salud. Esta es carta blanca, pero también hay marca Tecate. Tecate es una ciudad de Baja California, ubicada al final de una peligrosa carretera conocida como La Rumorosa. ¿Has ido alguna vez a La Rumorosa? Nunca he ido al norte. Ah, no, sí. Bueno, no me acuerdo. Pero así tan al norte no. Está de miedo. ¿Sí? Sí. Ay, yo fui güey. cuando tendría como 15 años. Hijo de su madre. Es un pedacito donde pasan, es ida y vuelta. Y es en zigzag literal por las Mucha montañas. curva. Y pasan camiones. Ay, hijo de y su pinche pasan madre. trailers. Y está el desfiladero. Así como la libre de Guanajuato. Sí. Ahí está. Gracias. Sí. Literal. Y creo que le dicen La Rumorosa porque precisamente por el golpe del aire Rumora. se escucha que rumora. Uy. Si alguien sabe mejor la historia que nosotros, pues ahí nos echan Sí, el dato. Simón, a huevo. Alrededor de 1910, fíjense, época y fechas, precisamente por eso estos sucesos son muy marcados en este periodo. En 1910, en épocas de la Revolución, vivía ahí, precisamente en Tecate, un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos. El hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente alrededor. Era un lugar muy árido, muy solitario. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Hombres precisamente que estaban en la lucha en pro a la revolución. Muy cansados y sedientos vieron al hombre que trabajaba en sus cultivos y con total educación, eso sí, muy educados, le pidieron un poco de agua. El campesino se había bebido ya hasta el último trago, pero pensaba en el mal rato que venían pasando aquellos forasteros y los invitó hasta su casa para darles agua del pozo que él tenía. Vamos a ubicar otra vez un poquito el contexto para las nuevas generaciones. El hecho de que tú tuvieras un pozo en el patio de tu casa era genial. Que ahorita creo que el pozo es totalmente... El pozo era comunitario, ¿no? Ajá. Ve al pozo por agua. Sí, pero quien lo tenía en su casa Sí. tenía poder. Como las haciendas y todo eso. Así es. Entonces esta persona lo tenía precisamente en su casa. Allí su esposa lo recibió y ellos la saludaron quitándose incluso el sombrero. Era una forma muy educada y cordial de poder saludar en el tiempo de la revolución. Los sombreros eran de ala muy ancha, es muy característico, puntiagudos desde la parte de arriba, precisamente para evitar ser molidos por el sol, ¿sale? Ok, la saludaron quitando ese sombrero, bebieron todo el agua que pudieron, comieron como náufragos y todo lo que pudieron comer, e incluso tuvieron una muy buena conversación larga y amena. Comenzaba a anochecer y no daban muestras de quererse marchar, así que los amables anfitriones les prepararon un lugar para que ellos se pudieran dormir. Pasadas las horas de la noche, se escuchó un grito, pero así de esos gritos desgarradores en aquel silencio de la madrugada. Un grito que a lo lejos retumbaba avisando la proximidad de la muerte en los alrededores. No se sabe qué ocurrió a ciencia cierta, pero se dice que los extranjeros eran unos sangrientos delincuentes que intentaron robar al amable hombre. Aquellos extraños con corazón de piedra aparentemente disfrutaban con el sufrimiento de todas sus víctimas que torturaban sin ningún remordimiento, pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca se había visto por esos lares. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, le echaron al pozo y luego le aventaron piedras encima para que no pudiera flotar su cuerpo. Mendigos. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Hay quienes cuentan por las noches que del pozo o de aquel pozo salen ruidos de cadenas
gemidos de llanto e incluso escalofriantes gritos desgarradores del hombre aquel, asegurando que pena en búsqueda de su esposa desaparecida y de aquellos malditos asesinos que acabaron con él. Por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenadas. Al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua y el pozo. Y hay ciertos desafortunados que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada han escuchado burbujas como si alguien se estuviera ahogando. Ah, no mames. Otros pocos, con actitud de valientes, que se han atrevido a mirar dentro del pozo, han visto un rostro muy grande de un espectral azul blanquecino, gritando con ojos inundados de angustia y ascendiendo, es decir, va hacia arriba, como para querer contactar con el asustado visitante. No manches. Bonita historia. Es que si era una práctica, pues tristemente muy común, Sí. de que le hacías un, ¿cómo se puede decir? Pues sí, un aspaviento al mero y te mataban. Sí. Entonces, pues no, como te decía, no hay justicia. Lo mataban y pues ¿quién se iba a quejar? Si no tenías luego a veces ni registro, vamos a decirlo así, no existías. Si es que pudieron haber matado a este hombre no por quitarle las cosas en realidad, porque estaba viendo en otros documentos que incluso las cosas y las pertenencias ahí estuvieron. Uh-huh. Solo desapareció su esposa. Y lo más probable es que a lo mejor el hombre, alejado, entiéndase, y fueron muy claros, alejado de toda la problemática, él le valía cacahuate en la revolución. Me imagino que en esa platiquita, ya entrando ahí el anochecer, Uh-huh. algo dijo, no sé, a mí me vale madre, ¿no? Yo estoy bien a gusto aquí con mi vieja, a mí no me metan en broncas. Y esos cuates bien apasionados, sin ley, pues lo mataron. Sí. Es una hipótesis. Sí, estaba bien cabrón, hay muchas cosas que no nos cuentan de la revolución y vuelvo a repetir, no porque nos quieran ocultar, sino porque indudablemente son un chingo de cosas las que habría que investigar y pues luego a veces hasta se mezclan historias o ya se pierden cosas. Sí, pues está cañón. Pero tan solo todas esas historias que nos llegaron, o hasta en YouTube hay ancianitos que cuentan su historia de cómo vivieron la revolución. Que mismo en filas de los dos bandos de la revolución había gente bien sanguinaria. Así es. O sea, no... Eran como, saqueadores, literal. Sí. O sea, iban, saqueaban, violaban, tomaban, comían y se largaban. Sí, como dices tú, no, un hombre no tenía el control de todo. Estaba difícil. Aunque les dijeran, no hagan esto, pues nada, les valía madres. Entonces sí estaba bien complicado poder controlar toda esa situación. Y tristemente también murieron así muchos inocentes, mujeres y niños que ni la debían ni la temían. Y pues... Por eso es que hay tantas leyendas uh-huh. de este periodo. Así es. Entonces yo me aviento otra. Échale, ¿qué otra tienes? Tengo aquí una que dice La leyenda del tesoro de Emiliano Zapata y al terminar explicaré algunas cosas que por qué hablamos de estas cosas, pues. Nuestra historia empieza en un pintoresco lugar del estado de Morelos llamado ¿qué? Kill Bill. No. Dice del estado de Morelos llamado Quilamula. Para muchos no es muy conocido, pero para los revolucionarios y para los seguidores de Emiliano Zapata es más que un pequeño pueblo. Quilamula. Ay, perdón. ¿Quilamula? Sí. Quilamula. Quilamula. La gente de la localidad, acostumbrados a convivir con la familia de Emiliano Zapata, a carta blanca, se encariñaron con su viuda y también con sus descendientes, siempre maravillados con las anécdotas y hazañas de tan valeroso héroe. Lo que muy pocos conocen es que en los cerros cercanos al poblado los zapatistas se ocultaban de los militares comandados por el general Jesús Guajardo, por lo que suponemos que aquí también debieron haber escondido su botín en oro tal y como lo hacían los piratas. Y sí, hubo mucho oro enterrado en esas épocas. Así es. El único problema era que no existía un mapa que marcara con una letra X, ¿verdad? Como lo dicen las caricaturas. El lugar indicado para encontrarlos. Contaban únicamente con la memoria de Emilia
hija de la esposa del revolucionario. Ella era capaz de recordar a detalle lo que su madre una vez le confió. En su mente existía la ubicación exacta del lugar donde se encontraba el tesoro. Ella contaba que Zapata, desde su campamento, acompañado por el grupo de soldados con los que caminaba determinado número de pasos hasta donde se encontraba sepultado el tesoro. Sin embargo, y de acuerdo a la leyenda, jamás regresarían, pues el caudillo del sur los mataba para evitar que el secreto fuera divulgado. ¡Mendigo desgraciado! Emilia también contaba que él utilizaba espejos para enviar señales de cerro a cerro para comunicar la cercanía de los militares y así poder ocultarse en lo más profundo del bosque. Cuenta la leyenda que un grupo de lugareños junto con un cazador de tesoros buscaron a la viuda de Zapata con la intención de encontrar el oro que había sido escondido por el revolucionario. Este grupo de aventureros tenía como propósito encontrar dicho botín y hacer realidad las historias que al respecto se contaban en el pueblo. Viajaron y al regresar afirmaron que después de una larga jornada habían encontrado el campamento revolucionario en perfectas condiciones, como si el tiempo se hubiera detenido. Además, aseguraron haber escuchado ruidos de disparos y sonidos que se perdían en la maleza mientras caía la tarde. Las sombras y la sensación de gente corriendo hizo que los aventureros siguieran el ejemplo. El miedo y la adrenalina provocaron que los furtivos buscadores de tesoros huyeran despavoridos cuesta abajo del monte. Sí, hasta yo. Nadie conoce el resultado de dichas expediciones o si se encontró o no el oro, pues entre supersticiones y miedos a la leyenda que fue creciendo con el tiempo, pues podían sufrir algo, ¿eh? Gente cercana a Emiliano Zapata guarda el secreto que para los habitantes de Quilamula es a voces. Desde 1990 la búsqueda continúa sin importar clima o historias espectrales. Ellos andarán con la firme idea de seguir los pasos a la fortuna, seguir los pasos hacia el gran tesoro de Zapata. Órale. Y como estas historias nos encontramos un buen, ¿no? Sí, fíjate que ahorita fuera del aire te platicaba que hay muchos relatos, y obviamente referente a esto, y hay unos en donde narran precisamente como diario o como anecdotario de cómo las personas que podían conseguir un buen motín lo tenían que ocultar por las grandes trayectorias que tenían que desplazarse. Sí. Era muy complicado estar cargando. con algunas monedas, algunas joyas, ropa. Normalmente ellos buscaban joyas, ¿no? Rubíes, diamantes, de algunos acaudalados, todavía algunos españoles viviendo en el país, monedas de plata. Algunos incluso encontraron su motín eran lingotes de oro, algunos candelabros de plata. El punto es que los motines que tenían pues no los podían andar cargando, sí, ¿no? Lo que hacían eran lo que tú comentas, los enterraban y los ocultaban y ponían algún tipo de señalamiento para ellos tener como referencia. Pero ¿qué crees? Que la mayoría de las personas que enterraban su tesoro morían. O se les olvidaba también. Sí, o se quedaba perdido. Sí, porque también de Pancho Villa se tienen varias historias, no sé si historias o leyendas, ¿no? De que enterraba sus tesoros y luego, ¿dónde lo dejé? Sí. Sí, sí puede ser que pones una piedrita ahí como referencia y la piedrita patea, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esto, hubo un tiempo en nuestro país, recuerden que estamos transmitiendo se la llevó a Guanajuato, México. Bueno, precisamente en México hubo un periodo por ahí de 1940, 1950, 1960 todavía, que la gente construía o reconstruía en sus casas. La mayoría de las casas precisamente de 1910 hacia acá eran de adobe.
Con el cambio de materiales y con la modernización, entiéndase que tuvieron que inclusive desenterrar o escarbar para poder poner mejor zapatas. Para poner unas zapatas. Ajá, y cadenas que pudieran soportar ya el peso de casas de 2 pisos. Que no se las llevara el agua. Entiéndase que antes eran de un solo nivel. Cuando empiezan a hacer estas excavaciones en muchos lugares de la República Mexicana, incluso nosotros aquí en el centro de la República escuchamos historias en donde gente encontraba vasijas de barro, cofres de madera, bolsas, bueno, no bolsas, como costales de yute, con todo esto dentro con ciertas cosas, ¿no? Con plata, con lingotes, con diamantes, con algunos collares de algunas personas, vestimentas. Y es conocido, e incluso yo tengo una historia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de ser de una familia acaudalada y con mucho poder adquisitivo. Afortunadamente, decía mi abuelita, no, así lo dijo, afortunadamente no, porque ella le pedía, mi abuelita muy devota, a Dios que nunca le sucediera eso. Porque mi abuelito de chancla, nunca le di chanclas a mi abuelita. Porque mi abuelito, él era constructor. Él estudió albañilería a nivel de construcción. No se quedó pues así como en el maestro, sino ahí está su diploma, ¿no? Tengo su diploma ahí en la casa de mi papá. Y precisamente él tenía varias obras a su cargo. No era, te digo, como el maestro. El maestro. Él era el ayudante del ingeniero o del arquitecto. 2 veces le tocó que encontró algo. Se escucha cuando está acabando. Y los ingenieros una vez le dijeron, no, Miguelito, vete a descansar. Pero no estoy cansado. Vete a descansar, mira. Vamos a darle un tiempo a todos. O sea, llévate a tus hombres, váyanse a la cantina, échense unos tragos. Nada pendejo. Nada pendejo, mi Fer. Pues, ¿qué crees? Que para el otro día que llegaban a trabajar, ya el ingeniero ya se había ido. Ya estaba tapado, ¿no? Y la obra se había quedado así. Y dijeron, bueno, el ingeniero nunca regresó. Supieron que se había encontrado un cofre y que se lo había llevado con oro. Esa fue otra vez, no recuerdo en qué otra construcción también le tocó, y esa sí le tocó ver. Pero también le dijeron que se tenía que ir. Él obviamente no era el dueño de la obra. Entonces no le pertenecía nada. Pero él se las encontró. A él le tocaban. Ahora, hablando de que cuando a alguien le toca, a mí me tocó trabajar en alguna ocasión de ayudante de albañil. Por eso es que decido estudiar. Sí, yo la primera vez que me animé a ser ayudante de albañil terminé todo guacareado. No, sí, está terrible. Esfuerzo. Está chido. A mí la neta me gustó, pero sí dije, no, yo sí quiero estudiar. Y lo hice en vacaciones. O sea, hasta eso fue un periodo. Bueno, pues me acuerdo mucho porque un arquitecto, maestro nuestro en la preparatoria, pues nos dio la oportunidad de trabajar. Él tenía a su cargo a un compadre de él que él sí era albañil. Y obviamente nos contrató un compañero y a mí y a un sobrino de él que también estaba de vacaciones y un cuñado también del maestro. Bueno, el cuñado era una botana, Fer, una botana, tenía un ritual, era un tipo ubicas, yo sé que a lo mejor ni nos escucha, ubicas al Lalo, el prefecto, al oso, saludos oso, idéntico, cabrón, idéntico. Nada más que de botana o físicamente. Físicamente, o sea, así, barbita y bien campechano. Y qué onda, cabrón, ¿cómo están? Y la chingada, y un cigarrito en la mañana y la verga. Y me acuerdo mucho que tenía un ritual, se ponía un paliacate, ¿no? Se amarraba su paliacatito para empezar a trabajar y se echaba su carrufito de mota. Y se ponía a cantar la de Oro. Era rockero, por eso me acuerdo mucho de los... Era bien rockero, de Jimi Hendrix y de Led Zeppelin. Y él se motivaba y siempre nos decía lo mismo. Hoy sí me encuentro la pinche vasija de oro. Ah, cabrón. Y yo, güey está loco. Yo con mi compa, pinche vato loco, güey. Ahí te vas, estuvo buenísima. Y realmente es algo que lo platico, a lo mejor no lo he platicado mucho esta historia, porque fue algo que realmente me desconcertó. Estábamos ya en una parte donde estábamos usando los 4, el pico, bueno, los 3 porque el sobrino de mi profe usaba en ese tiempo la pala y es el que cargaba la carretilla, y nosotros estábamos moliendo porque era un lugar muy lleno de piedra. Sí, Simón. Y hubo un momento en el que sí, a él
y me consta, se le atora el pico en algo y empieza a forcejear. Y si nos dice, cabrones, vengan a ayudar, porque bien mal hablado, ¿no? Llegamos y empezamos a jalar durísimo, Fer. O sea, no entiendo por qué estaba tan duro. Sí, y empezamos, yo le dije, vamos a picar de este lado. Le dije a mi cuate, tú pica del otro. Vamos a hacer como una especie de... un triángulo. De un triángulo, así es. Y empezamos a picar. Y empezamos a ver. Era claro, no miento. Era una olla de esas para hacer frijoles. O con las que se hacen algunas piñatas tradicionales. Bien formadita, Fer. Y él gritó, me carga la chingada, este es el pinche oro. No, la piel se me puso chinita. Yo veía a mi cuate veía a mí, ¿qué pedo, güey? O sea, ahí estaba la vasija, una vasija muy bien formadita. El pico, Fer, quedó exactamente en el centro de la vasija. Como si alguien o algo estuviera agarrando el pico. Por más de que hiciéramos nosotros palanca y pusiéramos nosotros nuestros picos y quisiéramos jalar, el pico estaba como la piedra de el rey Arturo. La piedra. Saque la espada. Así tal cual, cabrón, o sea, estuvo bien sacado de onda. El punto es que llega el albañil, el compadre del profe, el señor Reyes, ya difunto, muy viejito y muy buena, una persona divina ese señor. En paz espante. En paz espante, llega muy tranquilo, dice, pues ¿qué pasó, muchachos? Y le dice este cuate, maestro, mire, ya encontré el oro y no nos deja sacar el pico. Y sí, el señor lo que hizo fue persignarse. Acto seguido, el pico se dobla y la vasija llena de ceniza. ¡Sas, güey! Y la leyenda se hizo realidad. Sí, se dice que cuando el oro no es para ti, sí, se hace ceniza. Fer, no mames, me quedé pávido návido, así impactado. Sí. Ya no dijimos nada en los siguientes días. O que si ves fuego, ¿no? Arriba también de algo pero que el que lo ve lo tiene que desenterrar. Nada de que mira, güey, ya si lo ve otro y lo quiere ir a desenterrar, se hace ceniza. Nos dijo el señor Reyes, es que eso no era para ustedes, muchachos. Síganle. Y se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé, ¡a la madre! Son de esas cosas que te hacen como chocar, ¿no? Dices, bueno, creo, no creo, ¿qué pasó? Ya después, a la semana siguiente, la botana era... Nos gustaba ver cómo este güey empezaba a picar, desesperado porque quería seguir. Y salían pedazos de vidrio y lo que hacíamos, de mi cuate y yo, las aventábamos cerquita. Un vidrio en las piedras, escuchan... Sí. Y este güey era una botana. Aventaba el pico y con la mano... ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya lo volví a encontrar! Y ahí estábamos, risa y ya veíamos cómo él solito escarbaba lo que tenía que escarbar. No, sí. Esas leyendas son muy populares, sí. País. Quién sabe si sea cierto. No, pues mira, sé. Te iba a decir que estuviste a nada de confesar un delito federal. Porque sí, ya lo que te encuentres en la tierra, sea sobre la tierra o abajo de la tierra, ya le pertenece al gobierno. ¿Es en serio? Sí. O sea, si te encuentras una figurita... ok, estamos hablando... Por ejemplo, pero también si te encuentras oro, o sea, petróleo, todo eso... Seguramente voy a decirle al gobierno que me encontré. Es que el pedo es que esas monedas de oro no te las compran... ¡Shut the fuck up! Las fundimos. Por eso, donde las funden, no... No, pues aquí. Pues donde las funden. En la estufa. Sí, o sea, si las llevas a donde funden, donde se enteren, vas para el tambo. ¿Sí, en serio? Sí, o sea, si te encuentras documentos, oro, ¿Eso petróleo, a partir de cuánto? Porque esto que te cuento fue por ahí de 1900... Como del 2000... no, 2000, ponle tú. Esto fue en 1994. Ajá. Porque incluso si encontrabas petróleo, como que te hacías acreedor a recibir una comisión. Sí. No todo el petróleo, pero ahorita ya no, ya nada. No manches, ya, nada más No me digas Peña Nieto. No, ya. Fox. No sé quién, la verdad, pero según, bueno, yo me enteré. Sí, fue para el 2000, sí fue el Vicente Fox. Yo me enteré por un familiar que me dijo, porque precisamente no me acuerdo que estábamos hablando de que si te encontrabas algo. Creo que fue una vez que en Tamayo se habían encontrado unas figuritas en una casa de un señor. Se habían encontrado unas figuritas prehispánicas. Y pues él decía, pues es que yo cuando aquí aro la tierra, aquí me las encuentro. Y pues yo me las llevo a mi casa. Entonces al señor, como no les hizo daño, no las vendió, nada, pues se la libró. Pues se hubieran enterado que las vende o así, lo hubieran metido al tambo. Entonces eso fue lo que me dijo, que antes,
pues nada más tú reportabas pues a un museo, al INAH o así, ¿no? Me encontré esto, pues vamos a ver y todo y así. Pero ahorita si te encuentras documentos, oro, minerales, pues, petróleo, así, ya le pertenecen al gobierno. A ti nada más te remueven, o sea, si hay que tirar tu casa o así para escarbar o algo así, nada más te remueven, te ponen en otro lugar, no sé, yo digo que igual si te dan una mejor casa, para que... No digas nada, chicón. Pero quién sabe, bueno, no me tomen en serio, igual y no es cierto, pero eso yo no lo siento tan descabellado, o sea, sí se me hace como relativamente lógico después de que sucedió tanto. Sí. Tú sabes que cuando algo sucede repetitivamente, luego el gobierno mete manos. Sí. Pendejo no es. Y pues es que en parte también hay razón porque pues es un pedazo que no te pertenece de todos modos. Sí. Tú compraste tu pedazo de casa, ¿no? Pues eso no te da derecho a meterte hasta más allá. Exactamente. Yo creo que es sobre el principio que inclusive los japoneses se basan. O sea, yo no puedo explotar una bomba nuclear abajo de mi casa, ¿verdad? Todo ese pedo. Entonces, también por eso es como prever todo tiene ese cierta pedo. Lógica, sí. Es lo que te digo, los japoneses se basan en ese principio. Cuando tú encuentras algo tirado en la calle, sabes perfectamente que es de alguien. No es tuyo. Y lo que haces es hacerlo a un ladito y ponerlo en algún lugar visible para que la persona que lo perdió en algún momento lo pueda volver a encontrar. Entonces sí tiene cierta lógica. Es tesoro nacional, vamos a decirlo así. Muy bien. Pues qué buena. ¿Qué más? Yo tengo una leyenda que esta es muy conocida y no la podemos dejar fuera. También del siglo XX. ¿Cuál es? La leyenda de la planchada. Esa es muy bonita. De hecho, que se sepa, ¿no? Que todavía esta leyenda es vigente. Y que recorre todos los lugares del país, ¿eh? Nada ¿sí? más. Sí, porque, bueno, se han escuchado testimonios. En Veracruz, en Zacatecas y así. Pero originalmente es del norte también de México. Ok. Entonces, la leyenda de la planchada, y esto dice así. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Ya les eché mentiras, es la Ciudad de México. No, pero sí es en Ciudad Juárez, ¿no? Donde No, el Hospital Juárez. Que ahorita se llama... que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Dice. Sí. Bueno, la mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Aquí empezamos. Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio. Pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. No, ¿verdad? Eulalia entraría en depresión. Chicas, quiéranse, hombre, amor propio. Eulalia entraría en depresión tras saber de la noticia y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y algunas personas que creen que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. Ay, güey. Y esa historia de los hospitales, pues hasta la fecha se sigue escuchando, ¿no? Que, a mí vino la enfermera tal y me puso el suero y que no sé qué. Cabrón, si es ahora no hay enfermeras, puros enfermeros. Cositas así. Sí. Yo tengo un amigo, bueno, iba en la secundaria, cuando lo operaron, sí, entonces él cuenta una historia similar. Dice, pero la neta yo no sé si estaba soñando, dice, porque sí me puse una anestesia que estaba así medio viajadón. Pero dice, yo claramente vi a una mujer en la madrugada que vino, me preguntó cómo estaba, me tomó mis signos vitales y todo y se fue. Y cuando yo le dije al doctor, dice 15 minutos después, me dijo, no, es que en este pasillo no hay ninguna enfermera.
todos son hombres y por lo regular nada más estoy yo y él y estábamos los dos juntos. ¡Oh, lo borgo! O lo borgo, pero quién sabe. A lo mejor sí estaba acá en sus ondas medias viajadas todavía por la anestesia, pero pues es algo curioso, ¿no? Es que cuando muchas cosas empiezan a ser repetitivas es donde ya se vuelve leyenda, ¿no? Entonces donde empiezas o leyenda urbana y empiezas a buscarle una explicación cuando hay cosas que no las van a tener. Sí, está muy cabrón. De hecho, fíjate que hace poquito una amiga me platicaba, y también mi hermana cuando estuvo trabajando en el seguro, que ahí en donde estaba el seguro atrás del Templo del Carmen, esa calle no sé si se llama Tres Guerras, la que está en el mero centro, la que está atrás del Carmen sí se llama, bueno, no me acuerdo. ¿La callecita donde está la primaria? Ajá, Simón. Creo que sí se llama Tres Guerras. Sí, creo que, bueno, esa, antes ahí estaba el IMSS, no sé si lo ubicas. Sí. Que tiene sus tragaluces así en la pared. Sí. Dice que ahí cuando atendían y todo, que cuando entraban los nuevos, veían una enfermera y todo, y que decía, buenas noches, que no sé qué. Y que después, ya cuando salían y todo, y le decían al vigilante, dice, ¿qué pasó? ¿Ya se va? Sí, dice, ya me puse a platicar con la enfermera, que no sé qué. Ah, ¿a poco ya le habló? Dice, sí, la enfermera tal, no me acuerdo. No, dice, pues aquí nada más estamos usted y yo. Dice, esa enfermera parece y aquí anda y todo, y que se fueron así, se fue. Sí. Pálidos, no manches, imagínate que te digan eso. Sí, y esa historia, pues tengo muchos amigos trabajando en el IMSS, también familiares. Pues esa leyenda es... Híjole. O sea, ya por lo menos la mitad de mis compas, bueno, de los que trabajan ahí que conozco, ya la vieron. Es lo que o sea, son cosas que no vamos a poder explicar. Es lo bonito de esto, ¿no? Sí, Simón. Ah, qué chido. Ok, ahí les va. Yo creo que ustedes han escuchado este término por una estación un programa de radio muy famoso por ahí de los años 90 y todavía a principios del 2000. El calabozo. No, más tenebroso. Era un personaje que no tenía una voz así como de misterio. Simplemente él se dedicaba y se enfocaba ya sé quién me dice. Ajá. Y el término de este programa, que se hizo muy legendario, el de la mano peluda. Ok, entonces vamos a escuchar un poquito acerca de la leyenda del por qué se dice la mano peluda. La mano peluda, o sea, porque es un término que nos genera cierto miedo. Bueno, a lo mejor ahorita las nuevas generaciones ya. Ahora te va a cargar la mano peluda. ¿Qué es eso? ¿Eso qué? O el coco, ¿no? Así como, ay, no sé con sus términos de ahora, ¿no? Ok, ahí va. Dime compañere. Ándale. Ya síguele. Ok, ya hasta como que se me chocó un poquito la mandíbula. Ok. Allá por el año de 1908 abundaban en la ciudad de Puebla los llamados Montepíos, casas de empeño. Sí. Ok. Manejadas por usureros en su mayoría, entre ellos el muy famoso señor Villa, conocido como Horta. Un hombre calvo, bajo y rechoncho con mucho vello en el cuerpo y sus extremidades. Adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos, de pulseras y piedras preciosas. Y junto, siempre al lado de él, iba su esposa, la gangosa. Algo así como yo mismo, así que ahorita. Que se encargaba precisamente la señora de un Montepío. Jamás, escuchen, jamás se les vio o se les conoció que hicieran alguna buena obra, por piadosa que fuera. Nunca hicieron nada en pro de su comunidad. Por lo que frecuentemente se empezó a escuchar el término, cuando la gente pasaba por el Montepío, les decían que Dios te seque la mano. Fíjate, ahí va. Entiéndase que el fenómeno o el efecto de la mano era el que es rata, el que es ratero, pues es uña, es garra, es lo que tú quieras, ¿no? Por ahí va el término de la mano peluda. Que Dios te seque la mano, siempre decía la gente cuando pasaba por su negocio. Bueno, la historia comienza cuando Horta se muere, ¿no? El señor. ¡Sas!
Y al parecer, efectivamente, Dios le secó la mano para darle un castigo, aunque fuera después, ya muerto. La noticia de la mano negra y peluda se publicó en el periódico poblano El Duende. Relacionada con la mano de Horta, pues en la entrevista el sepulturero dijo que la mano se salía del sepulcro, Chas. luciendo un gran número de anillos lujosos engarzados con gemas. Cada noche, siempre a eso de las 11, una mano negra trepaba por los gruesos muros del cementerio de San Francisco, de forma espectral y siniestra. Ascendía cual tarántula, empujaba con un poder maligno, deseosa de saltar sobre sus víctimas, trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y descender al cuello ahorcando al pobre individuo que se encontrara, y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy en día hay personas que describen encuentros con estas famosas manos peludas, viéndolas atravesar pastizales, asemejando enormes y deformes arañas, o siendo jalados por una mano negra y velluda que se esconde debajo de tu cama. La describen como una entidad poseedora de fuerza sobrehumana y más similar a la de un primate, cubierta de grueso pelo negro y perfectamente cortada en el punto en el que empieza la muñeca. Cálmate. La ¿Qué familia tal? Adams acá. Tiririrín. Nada más que esa no es el dedos, el famoso dedos no es peludo. Ajá. Y esto es muy mexicano y es muy de 1908 y bueno, de la época de la Revolución, y es muy nuestro. La mano Fíjate, peluda. esa no. ¿Está chido, no? Yo me la sabía de otra forma. Yo Pero- no la sabía. Yo la tuve que investigar. Sí, ahorita que me estás comentando, sí, se me vino a la mente la mano de los locos Adams. Sí, dedos. No, sí está medio... Ahí está, mira. Pues imagínate que... Bueno, yo sé que esas leyendas eran muy de la época, ¿verdad? Pero que si te topes con algo así. Yo creo que Una ya lo hemos pinche dicho mano muchas así. veces y lo vamos a seguir reiterando. Nos gusta mucho esto porque son cosas que no se tienen que perder. Ya ahorita los chavitos con tanto internet, con tanta información, hasta se desinforman. Ujú. Porque creen que saben todo y al mismo tiempo no saben absolutamente nada. Y le creen al primer güey. Y no manches, Nada ¿quién más al primer porque lo pendejo sigo. que les dicen, ay, es que estás bien bonita, estás bien guapo? Ya, tengo novio, es de Perú o es de Venezuela y ay, no puede ser. Y me encanta el Bad Bunny y la chica, hijos de la- Sí, está cabrón. Entonces, sí, como dices tú, no es tanto de que crean o no en estas historias, sino que no perderlas. Es parte de nuestra cultura. Así es. de fácil. Entonces, pues yo ya no tengo más historias. ¿Tú tienes alguna otra? Híjole, fíjate que tenemos muchas. Ajá. Yo te quiero proponer aquí al aire, en este Ahora, instante, cabrón, ahora, en este cabrón. momento, que hagamos... Me gusta mi soltería, José. ¿Ah, sí? Ah, pinche Fer. Pinche joto, ¿no? Rajeda. Yo le iba aquí a ofrecer aquí algo chido al Fer. Ah, no es cierto, no se crea. Pues, ¿qué te parece si hacemos un segundo programa? Órale, pues. Sí, porque sí hay No, muchas. hay unas chuladas de unas joyitas. Yo investigué muy pocas, soy honesto. Pero Josué, ahorita que llegué, traía... Yo hice la tarea bien. Desde antier. No, sí, no, antier. Sí, ¿Qué me antier. dijiste? Va, yo emocionado, empecé. Porque sí, cabe mencionar que si tú buscas en internet, encuentras la reseña. Sí. Y encontraba reseñas miles, pero no encontraba la leyenda, la historia, el origen, y fue muy complicado. Pero pues ahí está, cumplí. Y Sobres, pues. creo que eso amerita el que hagamos un volumen 2. Órale, pues, me late. ¿Sale? Entonces, pues aquí la dejamos. Vientos. ¿Cómo viste Ah, no, muy chido. estas primeras historias? Yo creo que vamos, siempre al final tratamos de concluir. Ujú. Y creo que la conclusión aquí, si tú te acuerdas, y volvemos a hacer la recapitulación de lo que hemos platicado, si nos vamos a la época prehispánica, lo que les daba mucho miedo eran las cuestiones naturales, Ajá. los fenómenos, los animales, Los etcétera. nahuales, sí. Ajá.
Después no quedamos que era la religión. Vino Sí. y nos impuso mucho miedo para Que si poder- no rezas se te aparece el Así diablo. es. Y si te fijas aquí, va muy relacionado con el fenómeno del mismo ser humano contra el ser humano. El Ujú. mexicano contra el mexicano. Y créeme que las historias que les tenemos preparadas para el siguiente capítulo están muy buenas y tienen que ver precisamente con Sí. fusilados, con ahorcados, con los muertos, asesinos, etcétera, que eran muy de la época. Creo que ya estamos llegando a este momento en el que sí sigue existiendo ese factor fantasma, Ujú. que se queda su alma y su espíritu ahí momentáneamente por esa acción brutal que sufrieron. Pero ya las acciones son distintas. Ya aquí no hay un demonio, ya aquí no hay un ángel. No, Sí. aquí es el mismo humano, Contra acaba el con humano. el humano. Sí. Su avaricia acaba con él. Está Y su muy bonito fantasma esto. quiere venganza y Así tal. es, sí. Entonces, pues sí. Ay, es que esto. Bueno, como dices tú, esta época son las leyendas como que más conocemos. Sí. Ya sabemos que la Llorona tiene su lugar aparte, ¿verdad? Pero Sí. estas son las leyendas como que más conocemos. Entonces, pues sí, tienes razón, amerita una segunda edición. Y es que mira, hay que platicar acerca de estos famosos charros negros Sí. que surgen en esta época. La gente o esos caballerangos que andaban en algunas veredas y Ujú. que espantaban a la gente. Mujeres con cabeza de caballo. Sí. No, hay de historias y hay de relatos que pues hay para largo. Órale, pues. Sale. Entonces aquí la dejamos, amigos. Muchas gracias. Ya saben, seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, Spotify también, como El Jardín de los Errantes. Y pues también si quieren mandarnos alguna historia, alguna leyenda que les hayan platicado ustedes de esta época o de alguna otra, no importa, pues háganosla llegar Ándale. a cualquiera de Sí. nuestras redes. En Instagram pues somos más ¿cómo se dice? Más continuos. Ahí pueden mandar su mensaje, o en Facebook también. Entonces, pues ahí andamos, gente. Muchas gracias por escucharnos. Compartan. Compartan, sí, Denle like, por a favor. algún amigo que sepan ahí que le guste, o ya sea la historia, ¿verdad? O las cosas de terror. Pues mándenselo a ver qué tal, a ver si le gusta. Si dijimos un dato erróneo, pues discúlpenos. Ahora sí que Corríjanos. también- sí, No, y, sí. y ustedes, pues Somos también humanos. se trata de que también ustedes le investiguen, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pues ya nada más esto y pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente Gracias, semana. muchas gracias a todos. Cuídense. Bye.